una enzima. ¿Qué le pasa C? C1 y C2, Es, creo que. te lo pasé a Adrián en virtual. Va, no te preocupes. Si no, son dos enzimas de fosfolipasa, C1 y C2, si no me equivoco. Pero igual, revisen Yawitz para ver, para contabilizar bien las enzimas. Tiene que estar la internalina, la listeroliosina O y la fosfolipasa C, pero la C1 y C2, si no me equivoco. Bien, continúa. Llega a torrente sanguíneo, se pasa, ajá, y puede estar la manifestación neonatal, ajá, que es una enfermedad de comienzo precoz, se adquiere en el útero vía transplacentaria y puede ocasionar aborto. Correcto. Hay granulomatosis infantil séptica y es muy grave. Luego está la otra de comienzo tardío, pero siempre de enfermedad neonatal, donde sí van a ser vivo, pero después de la segunda y tercera semana va a presentar formas bien graves de meningitis o meningoencefalitis e incluso la septicemia. Bien, pásalo. Vale, de aquí describe el cuadro en la enfermedad de la embarazada y el cuadro en un adulto sano. Ok. Pseudogripal, correcto. Ajá. Y causa hipotensión, meningitis en el caso de las embarazadas. Pasa. Bien poquita información. Pero bueno, es lo que hay. Vale, la coloración de Gram, ¿verdad? Siempre siguen siendo positivos, de un tono morado azuloso. El cultivo se obtiene en agar sangre y la prueba de movilidad en un agar, en un tubo de ensayo. Esto es la forma en cómo ellos van buscando hacia el fondo, por decirlo así, y forman un cono completo dentro del medio de cultivo contenido en un tubo de ensayo, si no me equivoco. Pasa. Sí, correcto. Ahí está bien clarito qué podemos hacer para prevenirlos. Y pasa. Ajá, correcto. Va, entonces un tema bastante corto de listeria, bien poquito. Lo importante es el cuadro respiratorio que puede causar. Vale, del género Haemophilus y Bordetella, también lo dio el Lick Reyes. Del género Haemophilus abordaron el seminario. Pasemos, este va a ser un repaso bien rápido. Vamos a ver. Vámonos de un solo a la otra diapo. Ok, características, son bacterias pleomórficas, más que todo cocobacilos y son gram negativas, es decir, rojo rosadito o fucsia. De ahí tienen que deriva del término griego hemo, sangre, filos, amor, por su afinidad por la sangre. Les pone dos factores de virulencia, el X y el B, si no me equivoco. Les pone el Haemophilus influenza tipo B y el Haemophilus ducreyi, si no me equivoco, ducreyi, con G. Ok, que es vía sexual y causa un chancroide, similar al treponema. Pasemos. Doc, una pregunta. Adelante. Este tema siempre saldría, ya que el día de ahora lo subieron, bueno, en la tarde. Pues este es el tema que le correspondía al doctor Mendoza, pero este fue el lunes de esta semana, si no me equivoco, que él tuvo problemas de salud. Pues sí, tienen que estudiar por lo menos las diapositivas porque sí van preguntas de este tema. Lamento mucho que lo hayan subido tan tarde, pero sí está contemplado. Bueno, Vaya. gracias, doctor. De ahí tienen Haemophilus influenza tipo B, tienen un antígeno capsular tipo B, y les ha marcado el fosfato de polirribosa ribitol, el PRP, que ya vamos a ver por qué es importante en el Haemophilus influenza. Vaya, están analizando prácticamente un causante de una enfermedad que se dispersa en la sangre, pero que las manifestaciones pueden ser a nivel de sistema nervioso central, a sistema cardíaco y sistema respiratorio. Pasemos. Si de este no van a encontrar video. Ok, adelante.
Aquí una diferenciación del gran género hemófilos influenza son que unas son capsuladas y otras no capsuladas. Son tipificables y no tipificables. Y nuevamente les pone la cápsula de fosfato de polirribosa ribitol como una prueba diagnóstica. Pasa. Vaya, esta es un esquema de la historia natural de la enfermedad. Se dice que la hemófilos influenza llega por contacto directo, ¿verdad? Persona a persona, de un contagiado que lo transmite a través de secreciones del sistema respiratorio, entra al aparato respiratorio, hay una proliferación local, llega hasta torrente circulatorio, puede llegar hasta la otitis media, bueno, al oído medio a causar una otitis, puede llegar a los senos paranasales a causar una sinusitis, puede llegar a la laringe, a causar una inflamación que se va a conocer como laringotraqueitis, que quizás es después del otro cuadro más peligroso, que es la epiglotitis, que lo puede ahogar al niño prácticamente. Pasa. Las formas clínicas son bien variadas y van a depender de la zona que van a proliferar los hemófilos influenza. El más peligroso, la epiglotitis, porque al causar una inflamación de la epiglotis, cierra completamente el paso del aire y ahoga al niño, especialmente si es menor de 1 año. Pasa. La otra especie que correspondía a la clase, el Haemophilus ducreyi. Y este se parece al Treponema pallidum, ya que forma un chancroide, una lesión única en mucosas genitales, ulcerada, hasta cierto punto puede ser limpia o sobreagregada también, con pequeña cantidad de pus. A diferencia del chancro de la treponema, pues este sí arde, duele. Este no tiene acción sobre los receptores nerviosos. Y nos señala el factor X, la hemina. Pasa. Diagnóstico de laboratorio, con solo ver el agar, pues es un agar chocolate, ¿verdad? El medio de cultivo para el género Haemophilus influenza tipo B o el Haemophilus ducreyi, vamos a utilizar el medio de agar chocolate. Se deja de 24 a 48 horas. Se puede tomar de un exudado nasofaringeo, de pus, de sangre, de líquido cefalorraquídeo o de un raspado de la lesión del chancro. Luego tenemos el frotis, que ya sabemos que es una bacteria gram negativa de aspecto pleomórfico, es decir, puede tener muchas formas. Y el factor X que nos señala, que es bien importante, que estaba en la lámina previa. Pasemos. Ok. Nos está haciendo hincapié en que si presenta el factor X y el factor B y tiene hemólisis negativa, nos está haciendo un diferencial con el Haemophilus influenza, ¿verdad? Y si tiene solo el factor X, pero no tiene el factor B y tiene hemólisis negativa, entonces estamos frente a la especie Ducreyi. Pasemos. Vaya, otra vez, amplía por favor, Adrián, hasta un poquito que se vea ahí en la pentavalente, correcto, en el mismo anaranjado, ahí está señalado, tienen Haemophilus influenza tipo B, tiene señalado un poquito más abajo, después baja, correcto. La flecha está mala porque no debe de ser en difteria, sino que a partir de la I, Haemophilus influenza tipo B, ahí es donde debería estar la flecha. Si te vas otra vez al moradito, a la par del rojo, también tenemos Haemophilus influenza tipo B. Pero si te vas al otro morado, ahí ya no tenemos ningún hemófilos, ¿verdad? No tenemos contacto. Vale, entonces, misma pregunta, pero del tema anterior. ¿Cuántas dosis o contactos tenemos con vacunación contra el hemófilos influenza, ¿verdad? En el esquema nacional. A diferencia de la difteria,
que son 5, ahora vamos a tener contacto 4 veces, ¿de acuerdo? Una de las pequeñas diferencias. Vaya, ok, pasemos. Vaya, el género Bordetella. Aquí estamos en cocobacilos, es decir, son cocos un poquito alargados y son gram negativos, son muy pequeños, se parecen al género Neisseria, pero no son diplococos completamente. Son aerobios estrictos, el cultivo, el medio de cultivo, mejor dicho, aquí se los ha puesto hasta en negrito por algo de ser. ¿Verdad? Y bueno, tienen otros agares también en paréntesis, el agar papa, el agar sangre y el agar glicerol. Cualquiera de estos pues ayuda a hacer un diferencial con el género Bordetella. Pasemos. Vaya, quizás, ajá, vaya, aquí están en cursivas. Esas son preguntas de muchos años, por decirlo así. ¿Cuáles son las 3 especies de Bordetella que forman enfermedad en el ser humano? Pasa. Ok, estructura antigénica. Vaya, aquí a diferencia del antígeno OH y el capsular OV o K, también llamado para las enterobacterias, aquí vamos a estar en presencia de hemaglutinina filamentosa o FHA en las fimbrias, la toxina de la tosferina, que es la toxina pertussis, ¿verdad? Y citotoxina traqueal como la toxina dermonecrótica o mejor denominada como hemolicina, ¿verdad? Si se fijan, tiene hasta cierto punto, pues ahí están los titulares, los negritos, y dice para qué es cada toxina, pero aquí sí ya depende del estudio de cada uno. Vale, pasemos. La patología que puede causar en el ser humano. El género Bordetella siempre sigue siendo un agente patógeno del sistema respiratorio. Libera la toxina y las sustancias irritan a las células de la superficie, produciendo tos y linfocitosis. Ok. Puede obstruirse, al igual que el asma. Veamos, aquí en el último chiquecito que les pusieron, obstrucción de los bronquiolos con moco produce disminución de oxígeno. Vaya, a nivel de los bronquiolos, estos no son, el árbol bronquial tiene múltiples diámetros, por decirlo así, pero los bronquiolos son de diámetro muy pequeño. Estos van a interrumpir el intercambio de oxígeno e incluso van a poner a nuestro paciente de una coloración bastante característica. Pasemos a ver si lo vemos en manifestaciones clínicas. Aquí está. Vaya, les pone manifestaciones clínicas el periodo de incubación de la Bordetella de 1 a 2 semanas, es decir, cerca de 15 días como máximo. El exceso de tos leves y estornudos. Y la etapa paroxística, es decir, aquella que lo está ahogando, ¿verdad? Se caracteriza por una tos. Esa tos es bien característica y tiene ese nombre, coqueluche. Siempre ha sido pregunta, siempre la han puesto en negra, así que Bordetella siempre va con, pertussis o toxina pertussis o Bordetella pertussis va siempre con tos coqueluche. La tos coqueluche en los niños, gracias a Dios, a la vacunación, pues ya no se ve mucho, pero los ponía pero tan ahogados que los labios se les ponían morados, ¿verdad? Entonces, por cianosis prácticamente. Y los deditos igual, ¿verdad? Va acompañado de vómitos, cianosis y convulsiones. Pasemos. Ajá, la tos coqueluche, principalmente de lactantes. Nos pone aquí un rango de leucocitosis, puede ir entre los 16,000 hasta tan alto, cerca de los 30,000 glóbulos blancos en un hemograma. Sí puede ser sugestivo, pero en recién nacidos o en lactantes, estos datos varían mucho con respecto a este rango. Pasemos. Vaya, diagnóstico de laboratorio. Nos menciona nuevamente el medio de cultivo Bordet Gengo, que es bastante similar al agar tipo sangre.
y inmunofluorescencia directa. Más que todo son frotis de secreciones faríngeas. ¿Y qué más? ¿Qué más? Más que todo las manifestaciones clínicas y que nos haya... El determinante aquí es el paciente que no ha sido expuesto a vacunación previa de la tosferina. Bien, pasemos a otra vez. Vaya. Y aquí les enmarcó nuevamente. Hagamos el zoom ahí, Adrián. Vaya. Hoy estamos buscando tosferina. Veamos la pentavalente que contiene. Tosferina. Ahí está, tosferina. Nuevamente, las 3 dosis de la pentavalente. Tenemos tosferina en el primer refuerzo de los 15 a 18 meses. Y seguís al otro morado. Ajá, la DPT. La DPT que lleva tosferina. Entonces, nuevamente, la misma pregunta. Para tosferina, ¿cuántas veces te expones en el esquema de vacunación? ¿Cuántas dosis van a ser? 3 de la pentavalente, un refuerzo y un segundo refuerzo en la DPT. Hacen un total de 5 exposiciones. Pasemos. Ahí está la bibliografía. Podemos investigar más en el capítulo 18 y 31. Vaya. Con mi tema, pasa. Vámonos directo a las características. Bueno, hitos históricos les menciono aquí en negrito. No, sigue, ahí, no, donde están los doctores. Vale, en negrito les he puesto a Chaudin y Hoffman y Weiserman, por algo ha de ser. Pasen. Vale, la taxonomía. Pertenecen al orden Spiroqueta, pero son propios de la familia Spiroquetácea, ya que dentro del orden está la otra familia, Leptospiraceae. Vale, el preponema forma parte de los géneros dentro de la familia Spiroqueta. Forma parte de este género 2 especies, el preponema pallidum y el carateum. Las subespecies es la pallidum, pertenue y endemicum. Solo uno nos da sífilis. Las otras forman la frambesia y el mal de Pinto. Ya vamos a ver cuál es cuál. Pasa. Vale, algunas características morfológicas, su diámetro y su longitud, de 5 a 20 micrómetros, 0.6 a 0.8 micrómetros. Las espiras se pueden contar, cada una de ellas, de 4 a 14. Pasa. De ahí no hay nada, ningún dato en negro, pero ahora sí. Tenemos que son anaerobios estrictos, es decir, no van a crecer en presencia de oxígeno, producen hialuronidasa y una adesina. Y los antígenos de género producen reacciones cruzadas con otras especies, pero existe el antígeno de Weiserman, que ese apellido ya se los mencioné, que es una cardiolipina, lecitina, colesterol, que forma parte de las pruebas diagnósticas. ¿De acuerdo? Pasen. Vale, la historia natural de la enfermedad, empezando con el contagio. Pasan 3 semanas, que es el periodo de incubación, un periodo máximo cerca de 21 días. De ahí tienen la primera manifestación, que es una lesión única, dermatológica sobre genitales o en cualquier lado donde hayan tenido contacto con las secreciones contaminadas de preponema pálido. Esta manifestación puede durar desde 2 semanas hasta 6 semanas. De ahí va a caer en un periodo de fase de latencia o puede llegar a desaparecer y ser inapercibida para el paciente. Posteriormente, va a pasar en esa fase de latencia cerca de 3 meses. De ahí va a pasar a manifestaciones de una sífilis secundaria con lesiones dermatológicas en todo su tejido conectivo donde haya su ácido hialurónico y presenta esas pequeñas manchas y cicatrices pruriginosas, ¿verdad? Esas que van desde el cuero cabelludo, pasan por las palmas de las manos, llegan hasta la planta de los pies sin respetar ninguna región anatómica. En todo esto, pues puede pasar de 1 a 2 meses y posteriormente caer otra vez en una fase de latencia. Hasta aquí, hasta antes de 1 año, toda esta sífilis, tanto la primaria como la secundaria, van a tener un nombre de sífilis precoz, ¿verdad? Esta sífilis precoz es fácilmente tratable, no necesita tratamientos prolongados y se puede eliminar siempre y cuando la persona no vuelva a tener contacto con personas que
que lo puedan volver a contagiar de treponema pálido. ¿Qué pasa después de un año? Después de un año, la sífilis se ha esparcido por todos los órganos del cuerpo, especialmente por aquellos que le dan ese cobijo de impedir el contacto con el oxígeno y empieza a causar granulomas. Esos granulomas son reacciones inmunológicas a repetición y se conocen como gomas. ¿Por qué? Porque no duelen. Prácticamente van cavitando los órganos internos y les van causando hemorragias internas, a tal grado que pueden encontrarse en sistema nervioso central, médula, causar una esclerosis de los cordones posteriores de la médula y que se va a conocer como TAVES dorsal, y esto lo va a llevar al paciente a una parálisis de miembros inferiores que puede confundir con un Guillain-Barré. ¿De acuerdo? Pasa a la siguiente. Vaya, esta es la lesión característica de la sífilis precoz o de la sífilis primaria también, ¿verdad? Si es en las primeras semanas, el chancro. Pasa a la siguiente. Vaya, aquí está otra vez la naturaleza de la enfermedad y una pequeña división, si es antes del nacimiento o después del nacimiento, ¿de acuerdo? Si es antes del nacimiento, prenatal, si es después, es postnatal. Y la postnatal se puede dividir en precoz, si es menor de un año, o tardía, si es mayor de un año. Pasemos. En negrito está una palabra bien característica porque también puede simular una infección por virus del papiloma humano o verrugas vulgares también. Pasemos. Vale, lesiones características de la sífilis secundaria. Pasemos. La sífilis tardía, que lo más importante es la formación de gomas, tanto dérmicas como intraorgánicas, por decirlo así, o mejor dicho, de órganos internos. Pasemos. Vaya, neurosífilis. Este cuadrito, tanto la descripción clínica como los criterios de laboratorio, pueden ser preguntas, pero también los van a ayudar a ustedes en el área clínica cuando tengan que ver esta enfermedad nuevamente. Pasemos un poquito de lo que fue el TAVES dorsal, que es los cordones posteriores de la médula ósea que han pasado a una esclerosis crónica y han causado esa parálisis en el paciente. Pasemos. Vale, tenemos sífilis prenatal. Vale. Aquí si se adquiere en el embarazo, se dice que por debajo de las 18 semanas puede causar la muerte del producto, es decir, un óbito. Si las adquirimos en las etapas tardías del embarazo, puede venir el niño con diferentes manifestaciones, entre ellas la tríada de Hutchinson, la nariz en silla de montar y las tibias en forma de sable, por mencionarles algunas. Pasemos. En este esquema tienen siempre la tríada de Hutchinson. Si puedes ampliarla un poquito, Adrián, y nos vamos a la columna que está del lado derecho de la pantalla, al otro lado, donde dice tríada. Vaya, ahí tienen nuevamente queratitis intersticial, hipoacusia neurosensorial y los dientes de Hutchinson, que es la tríada. Pero también tenemos frente ampliada, nariz en silla de montar, la mandíbula prominente y más abajito, un poquito más abajo, eso, muy bien, ahí la tibia en forma de sable, que son los hallazgos característicos de una sífilis congénita. Pasemos. Ok, un poquito de epidemiología, predatos ahí en oscuritos, por algo ha de ser. Y bueno, perdón, 4, porque tenemos que el único huésped natural es el humano. Pasemos. Vale, diagnóstico, importante porque deben de tener esa diferenciación. ¿Qué es lo que estamos buscando? Si el treponema o alguna respuesta inmunológica que haya causado en el cuerpo del huésped, que son las pruebas no treponémicas. Pasemos. Vaya, que usted me logre diferenciar cuáles son las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas, ya hemos conseguido un gran logro prácticamente. Si usted me dice que el BDRL y el RRPR y la prueba de Weisserman son pruebas treponémicas, entonces sí me voy a arrepentir de ser profesor suyo.
pase. Vaya, pruebas treponémicas, FTA-ABS, MHA-ATP y la Western Blot, que son confirmatorias, ¿de acuerdo? Y estas son mucho mayor específicas que las otras. Pasemos. Vaya, no le hagan caso a esto, no vienen al examen, ni es necesario que se lo aprendan hasta que lleguen a salud pública. Tratamiento de la sífilis, me interesaba que aprendieran penicilina. Hoy recibimos al consejo técnico de la facultad y nos mencionaron que tratamientos no son los objetivos, pero si ustedes lo llevan adelantado, no me voy, ¿cómo decirlo? No me doy por aludido porque sé que les va a servir, pero por lo menos el nombre del antibiótico. Vale, pasemos. Vale, o bien ya no, esto no es motivo de examen, pásenlo. Vale, otras trepanomatosis, importante que sepan que existen otras enfermedades que causan las especies de treponema que vimos al principio, pero que no son de la sífilis, ¿verdad? Uno es la frambesia y otro el mal de Pinto. Solo se tienen que saber cuál es la especie que causa cuál. La frambesia es el pertenue y el mal de Pinto es el erejonio. O pasa al mal de Pinto. Ajá, el erejoni o el carateón, cualquiera de las dos. Vale, ok. Hasta aquí con sífilis. Pasemos. Vale, pasa esas láminas. Pasarlas. Pásenlas. Va, pásenlas. El otro tema, va. Tema 18 y el último. Sí, vea, este es el último. Sí, ese es. Va, género Bacillus. Vaya, este es el género más abundante en el medio externo, pero solo algunos nos interesan que causan enfermedad en el ser humano. A la cabeza el antracis, ¿verdad? Y posteriormente el Serius. Pásalo. Vaya, generalidades. Son bacilos grandes, forman esporas. Crecen en presencia de oxígeno, que son los importantes. Y de ahí les pone dos datos bien importantes al final. La mayoría de especies son saprófitos, quiere decir que están presentes en la naturaleza. Y los que forman cápsulas son los virulentos, el antracis y el Serius. Pásalo. Vaya, ahí tenemos una tinción al gram y un cultivo sobre Tripticasa soya agar, ¿verdad? Son colonias blanquecinas y se tiñen de una coloración al gram positivo, como morado azuloso. Tienen aquí la mayor parte de miembros de este género son saprófitos, viven en tierra, agua, aire, y a la cabeza el que está predominante es el Bacillus subtilis. Luego tenemos el Bacillus cereus, que puede crecer en alimentos, producir una endotoxina y esta toxina causar enfermedad o intoxicación alimentaria. Luego tenemos que producen enfermedades en personas inmunodeprimidas. Algunos llegan a meningitis, otros a endocarditis, otros a endofalitis, otras a conjuntivitis, otras a gastroenteritis y otras. Y luego nos habla por último del Bacillus anthracis, que causa el bunco, ¿verdad? O necrosis de la piel, por decirlo así. Pásala. Vaya, estos son los patógenos, ¿verdad? Son solo dos, anthracis y Serius. Uno genera el anthrax, otro intoxicación alimentaria. Pasemos al anthrax. Vaya, el agente causal está en negrito subrayado. De ahí enfermedades en animales herbívoros, sí, y la adquirió el humano también, ¿verdad? De manera accidental, pero lo adquiere a nivel de la piel, por decirlo así. Pasa. Ok, esta es desde el sitio de entrada a cómo, hasta dónde llega a multiplicarse, hasta la sangre y los tejidos dérmicos, por decirlo así, causando una úlcera necrótica en donde se logra multiplicar el bacilo. Pasa. Vale. Toxina compuesta por 3 proteínas. Esta toxina anthracis, ¿verdad? Tiene su antígeno protector, su factor de edema y el factor letal. Importante. Más abajito en esa flechita les he escrito un poquito en qué consiste cada una. Pásalo. Vaya, lo que están viendo es la lesión característica y cabal. El 95% de casos son a nivel cutáneo, son autolimitadas muchas veces. ¿Qué más?
Bueno, el periodo de incubación y solo un 20% llegan a sepsis. No hay ningún dato resaltado, pero siempre forman parte de las características del anthrax cutáneo. Pásalo. Vaya, esas son las lesiones más graves a nivel cutáneo, pero lo característico es la escara negra al centro de la lesión, más ese borde que sigue extendiéndose. Pásalo. Vaya, anthrax por inhalación, que es el cuadro mortal. Al destruir prácticamente el tejido pulmonar, pues prácticamente el paciente lo que muere es de no poder respirar. Solo un 5% de los casos de todos los pacientes con anthrax, el periodo de incubación va desde una semana hasta cerca de 6 semanas. Llega hasta tejido pulmonar, lo ingieren los macrófagos y empieza a proliferar. Germina y producen toxinas. Y esas toxinas van necrosando poco a poco el tejido pulmonar, ahogando poco a poco a nuestro paciente. Pásalo. Ok, diagnóstico. Nos pone la muestra, nos pone el frotis, nos pone el cultivo en agar sangre. Nuevamente, el medio de cultivo, agar sangre. Y tratamiento nos menciona nuevamente penicilina, streptomicina o gentamicina. Ok, pásalo. Estas son medidas de control para baciloantrasis. Dicen que hay vacuna, sí existe una vacuna. Países del primer mundo, especialmente cuando se ha utilizado en bioterrorismo, pero de esto ya pasaron 20 años. Pásalo. Y habla de la otra especie, de la que causa intoxicación alimentaria. Recuerden que nos mencionó al principio que su enfermedad es a través de la exotoxina que genera. Una vez el Bacillus cereus se alberga en un alimento que logra permitir la multiplicación, pues va depositando la toxina y esta es ingerida y causa la enfermedad. ¿Pasa? Ok. Tipo emético quiere decir tipo vomitivo, por decirlo así, que presenta vómito, relacionado con arroz frito o refrito. El periodo de incubación va desde 1 a 5 horas. Los síntomas son náuseas, vómitos, cólicos abdominales y la recuperación es inmediata en 24 horas. Gracias a Dios, este es una de las pocas entidades que causa enfermedad sin necesidad de estar en el hueso. Pásalo. El tipo diarreico, ya este sí es un poco más peligroso porque sí ha llegado a tracto intestinal un poco más bajo y se puede producir la toxina tanto en el alimento como en el intestino y lo que genera es una inflamación siempre de los enteritos y causa diarrea. Pasa. Diagnóstico, vaya aquí importante. Perdón, no entiendo la pregunta, Leslie. Puede decirse que el anterior sale por sí solo, el anthrax. No, el anterior, la diapositiva anterior, ese como se dice que no más. El tipo diarreico. El anterior. El tipo vomitivo. Vaya, sí. el tipo emético, vaya. Tipo emético, te lo están diciendo en las laminitas de flores. Vos ingerís arroz refrito, que ya tiene mucho tiempo, que de casualidad cayó una colonia de Bacillus cereus en el arroz guardado en una refri y estuvo mucho tiempo, pero vos venís y te lo querés comer, lo calentás un poquito o lo calentaste mal, ingerís un poco de la toxina que ha sobrevivido en el arroz y este te va a causar vómitos. Así se adquiere prácticamente vía oral. Lo mismo el tipo diarreico. Alimentos contaminados con Bacillus cereus. Ahora, el detalle es que el Bacillus cereus, como causa la enfermedad a través de la toxina, ese es el detalle. Pero en el tipo diarreico, el bacilo sí puede llegar al intestino del paciente. A diferencia del emético, que en el emético no necesariamente llega el bacilo hasta el estómago del paciente, sino que solo la toxina. Ok.
No sé. Pero recuerden, vayan a leer el tema. Si leen en el libro, pues les pueden salir de dudas o yo me puedo haber equivocado también. Pero igual, lo importante es que existen dos tipos de enfermedades, una emética y una diarreica. Vale, el diagnóstico les menciona un número bien importante de bacterias por gramo, dice, por gramo de alimento. A partir de esa unidad o de ese valor existe la manifestación de reica. Ok. Medidas de prevención, ¿verdad? Con respecto a los alimentos. Pásalo. Va, ya está ahí. Vaya, jóvenes, ya más de 2 horas prácticamente, pero ahí estamos. Sí, doctor, muchas gracias. No sé, yo creería que no tendríamos alguna pregunta, no sé, mis compañeros. Vaya, No, de parte todo más claro. importante para los Gracias, que estén doctor. conectados. Vaya, Gracias, doctor. cada uno, por Muchas favor, gracias a usted desarrollen por los su temas, tiempo y dedicación, doctor. desarrollen los temas. O sea, yo sé que estamos subiendo los videos para procurar motivarlos. Algunos los suben con 2 días, otros los suben un día antes y quizás ya las actividades nos están volviendo un poco más haraganes y estamos subiéndoselos el mismo día o si no al día siguiente. Pero lo interesante es que usted desarrolle, ¿verdad?, el tema con las competencias que se le leen en el video introductorio, que usted realice cuadros sinópticos, que usted realice mapas mentales, que usted realice cuadros comparativos, que usted realice su diagrama diagnóstico de cada enfermedad. Hay compañeros de ustedes que tienen mucha creatividad para resúmenes, hay otros que tienen creatividad para hacer cuestionarios. Si ustedes se organizan como les salga mejor, dependiendo de los métodos de estudio que ustedes tengan, empiecen a aplicar desde el año pasado, los tendrían que tener ya desarrollados. Para ustedes ha sido un choque cultural el que les pongan el papel y el lápiz para que empiecen a razonar en ese momento. Venimos de una época bien difícil, pero el choque cultural que ustedes han tenido ahorita con el primer corto no quiere decir que sepan poco, ¿verdad? Sino que una nota nunca va a definir todo lo que ustedes saben, pero pongan de su parte porque tampoco esperen que todo les caiga, ¿verdad? No pueden decir que no han estudiado porque hay muy buenos trabajos que han estado realizando, las actividades del laboratorio 3 y 4 que se les pidieron de manera virtual. Hay unos que las hicieron muy, pero muy a conciencia y muy bonito y de verdad hay mucha, pero mucha talento en ustedes, en esta generación. Y hay otros que de verdad se nota que solo es por salir del compromiso. No se les dejaron esas actividades solo por dejárselas. Es una forma de desarrollar sus métodos de estudio. Si ustedes aplican esos métodos de estudio a cada tema, les va a ser mucho más fácil. El parcial ya está a la vuelta de la esquina. Ya empezaron a salir los primeros incapacitados. Por favor, cada evaluación que usted está perdiendo, a que el registro se vaya completamente con una nota vacía. Y el problema es que los registros tienen nota de caducidad, o sea, fecha de caducidad es la cosa. Después de esa fecha, modificar la nota del registro académico, créanme, no es que sea imposible, es que es imposible. Prácticamente ese registro académico, modificarlo es bien difícil. Entonces, andar haciendo diferidos de cortos, andar haciendo diferidos de exámenes parciales, retrasa mucho la entrega de notas y